Pero pues bueno, Recording is on. vamos a recordar un poquito de la parte de espermatogénesis, porque prácticamente ovogénesis y espermatogénesis son muy parecidas. Obviamente, pues bueno, hay algunas diferencias que ahorita pues vamos a mencionar. Pero bueno, regresando un poquito al tema de espermatogénesis para como recordatorio de lo que hemos visto en las clases pasadas. Y bueno, no sé si ya el día de ayer hicieron la disección del testículo, apenas la van a hacer la próxima semana. Este, pero en la parte de histología, pues van a ver mucho de estas estructuras. En este caso, bueno, esta es una representación esquemática del espermatogénesis, que recordarán, pues bueno, se lleva a cabo en el testículo, propiamente en los túbulos seminíferos. Decíamos que en la espermatogénesis hablamos de tres etapas. Una etapa mitótica. Cuando hablamos de mitosis decíamos que la célula original da origen a dos células hijas con la misma carga genética, es decir, 46 cromosomas. Entonces, bueno, inicialmente teníamos las células germinales primordiales, después tenemos a la espermatogonia, y esta espermatogonia se va a dividir por mitosis, dando origen a dos espermatocitos primarios. Hasta aquí decíamos que son diploides. Después viene la primera división meiótica, en donde este espermatocito primario se divide su material genético, dando origen a dos espermatocitos secundarios. Obviamente, este espermatocito primario, al tener la carga genética completa, tiene 44 autosomas, que son los que les da las características físicas a cada uno, y dos cromosomas sexuales, un cromosoma X y un cromosoma sexual Y. Cuando se divide este espermatocito primario, el espermatocito secundario por meiosis, y cuando hablamos de meiosis es que divide a la mitad su carga genética, tenemos un espermatocito secundario con cromosoma sexual X y otro espermatocito secundario con cromosoma sexual Y, más obviamente sus 22 autosomas, que serían los que darían las características si se lleva a cabo la fecundación con los 22 autosomas del óvulo. Entonces, bueno, digamos que este espermatocito secundario tiene cromosoma X, este espermatocito secundario tiene cromosoma sexual y este se divide o hay una segunda división meiótica, y no es que se divida de 23 a 11.5, ¿no? Sino que más bien se le llama segunda división meiótica porque nuevamente quedan dos células con la mitad de cromosomas, es decir, sigue siendo una célula haploide. Entonces, este se divide y siguen teniendo 22 cromosomas, y obviamente si este tenía el cromosoma sexual Y, X, pues sus dos espermátides van a ser con cromosoma sexual X. Este espermatocito secundario, al tener cromosoma Y, da origen a dos espermátides con cromosoma sexual Y. Y después venía la fase de diferenciación, donde pues la espermátide pierde citoplasma, adquiere las características, en este caso ya del espermatozoide, una pieza intermedia, una cola, un acrosoma, etcétera. Entonces veíamos que a nivel del túbulo seminífero, si lo viéramos, iban a haber dos tipos de células, la célula de Leydig o intersticiales y la célula de Sertoli, que si se dan cuenta aquí en color rosa, sí, rosado, veríamos la célula de Leydig, que es donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Si vemos hacia la pared del túbulo, teníamos las células más inmaduras, como son las espermatogonias, y conforme van madurando, decíamos que se van yendo hacia la luz del túbulo. Entonces, conforme va la madurez, tendríamos espermatocitos primarios, hasta aquí diploides, después primera división meiótica, dos espermatocitos secundarios, segunda división meiótica, cuatro espermátides, y después el proceso de diferenciación llamado espermiogénesis o espermiotelosis.
Esto pues ya lo vimos, los cambios que ocurren a nivel del espermátide al espermatozoide, que es la espermiogénesis, y pues esa espermiogénesis le da las características finales al espermatozoide, una cabeza, una cola, una pieza intermedia. Si lo viéramos así en grande en esta representación esquemática, veríamos que en la cabeza del espermatozoide va a tener esta especie de capuchón, que es el que se le conoce como acrosoma o membrana acrosomal. Y aquí es importante porque aquí se van a liberar enzimas, le llaman enzimas acrosomales, que son las que van a interactuar con la membrana del ovocito. Ahorita vamos a hablar un poco de las características del ovocito, que se le llama la zona pelúcida. Entonces, esa membrana del ovocito, en este caso, este espermatozoide va a liberar esas enzimas acrosomales para poder fusionarse con la membrana del ovocito y poder penetrar, en este caso, al óvulo. Y pues bueno, ya adentro del óvulo, pues ya intercambiar el material genético que está en el núcleo del espermatozoide con el núcleo del ovocito y formar una célula diploide nuevamente, ¿no? Que ya no va a ser espermatozoide y óvulo, sino que se le va a llamar como con el nombre de cigoto. Y bueno, aquí esta pieza intermedia que veíamos aquí, que va a tener mitocondrias, ¿sí? Que son la principal fuente de energía o van a estar produciendo la principal fuente de energía para que la cola del espermatozoide, formada por una pieza principal y una pieza final, pueda moverse de manera rectilínea a lo largo del tracto reproductor, ¿sí? Entonces esas serían sus principales estructuras. Recordarán el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en el cual teníamos al hipotálamo, el hipotálamo que libera el factor liberador de gonadotropinas, por sus siglas en inglés GnRH. Este se une a sus receptores en la hipófisis o pituitaria, ¿sí? Liberando las gonadotropinas LH y FSH. LH tiene sus receptores en las células de Leydig, ¿sí? Y al unirse a sus receptores en las células de Leydig, lo que hace es producir testosterona. Esta testosterona que se produjo por la unión de la LH en las células de Leydig, ¿sí? Se produce testosterona y viaja hacia el interior del túbulo seminífero para unirse a sus receptores en la célula de Sertoli. Entonces, la célula de Sertoli tiene receptores a testosterona y también a FSH. Entonces, por otra parte, FSH se une a la célula de Sertoli y junto con la testosterona, la unión de FSH y testosterona, van a promover, decíamos que van a tener un efecto sinérgico, es decir, de potencialización, para que se lleve a cabo la espermatogénesis. Y decíamos que esta testosterona también está involucrada en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Que va a producir cambios físicos y psicológicos. Aquí vemos un poco de la estructura nuevamente, la célula de Leydig por fuera del túbulo, el túbulo seminífero, aquí es uno, otro túbulo, otro y otro. Las células intersticiales porque se llaman así porque están entre, en este caso, entre los túbulos, son inster, que es entre, entonces están entre los túbulos y aquí de color verde vemos a la célula de Sertoli. Aquí está el núcleo de la célula de Sertoli, su citoplasma que lo ponen aquí de color verde. Y entre estas células de Sertoli vemos que se lleva a cabo la espermatogénesis. Decíamos que hacia la pared del túbulo vamos a ver células más inmaduras, las espermatogonias, después los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y finalmente el espermatozoide en la luz del túbulo seminífero, ¿no? Aquí lo mencionan. Lumen o luz se refiere a la luz del túbulo. Esto pues ya lo vimos, el recorrido que va pues obviamente de los testículos. Recordarán, los testículos están los túbulos seminíferos, de los túbulos seminíferos llegan a los túbulos rectos se conectan con la red de testis o red testicular, de ahí salen hacia los conductos eferentes hacia el epidídimo,
del epidídimo dividido en cabeza, cuerpo y cola, y la cola del epidídimo se une al conducto deferente. Este conducto deferente sube nuevamente hacia la cavidad pélvica, llegando posteriormente a las vesículas seminales, a la próstata, a las glándulas bulbouretrales o de Cooper, para finalmente salir por la uretra. Ya esto ya lo habíamos visto, que prácticamente en un eyaculado van de 3 a 4 mililitros, que la concentración por mililitro de espermatozoides son de alrededor de 100 millones de espermatozoides por mililitro, y que alrededor entre la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper, pues más o menos es el 90% del volumen total del eyaculado. Entonces, prácticamente entre el 10 al 5% es del volumen de un eyaculado proviene del testículo. Por ahí en la práctica hay algunos términos como que se refieren a la movilidad, a las formas normales, anormales, a la ausencia de espermatozoides. Entonces, bueno, la movilidad normal, pues se requiere que tengan los espermatozoides, más del 50% de los espermatozoides que tengan movimiento rectilíneo, ¿no? Que la movilidad sea buena en más del 50%. Entonces ahí consideraríamos una movilidad normal, ¿no? Estos espermatozoides no deben de estar girando en un mismo sitio, sino que deben de tener una movilidad de tipo rectilínea, ¿no? Y esto pues favorece que se puedan desplazar a lo largo del tracto reproductor. Y formas normales, pues también tienen que ser mayores al 50%. De repente hay espermatozoides que tienen dos colas o dos cabezas pues a eso se refieren más con esto de formas anormales, ¿no? O tienen gran cantidad de citoplasma. Entonces a eso se refiere con formas anormales. Entonces, lo normal sería que más del 50% esté con estructura normal, que es la que acabamos de mencionar hace un rato. Y bueno, si hubiera si hubiera menos cantidad de este 50%, pues ya hablaríamos de teratospermia, que sería un gran número de espermatozoides con formas anormales, que son las que acabo de mencionar, ¿no? Que tuvieran dos cabezas, dos colas, gran cantidad de citoplasma, que se le conoce como gota citoplasmática. Entonces, si hubiera una mayor cantidad de formas anormales, se le denomina teratospermia. Discinesis, que pues tiene que ver con el movimiento. Azospermia, ausencia de espermatozoides. Oligospermia, que es poca cantidad de espermatozoides. Entonces, a eso se refieren con estos términos, ¿no? Por ahí, bueno, cuando empiecen a realizar la práctica, pues van a ver que hay que definir estos términos, ¿no? Ahorita se los estoy diciendo de manera general, pero pues obviamente hay que buscar en la literatura y bueno, poner ahí de dónde sacaron esa información. Pero de manera general es a lo que se refiere con esta terminología. Entonces, la vez pasada me faltaba poner la parte del testículo fetal, en el cual, pues bueno, hablábamos que se llaman, no se llaman túbulos seminíferos, sino cordones espermáticos, ¿no? Cordones porque no tienen una luz, ¿sí? Entonces no tienen una luz estos y pues prácticamente está cerrado. Entonces por eso se llama cordón. Es como si fuera una agujeta, no tiene ningún hueco. Y pues bueno, dentro de las células, acá estaríamos viendo los núcleos de las células de Sertoli, todo esto serían las células de Sertoli, y a las espermatogonias también las encuentran a este nivel con el nombre de gonocitos, ¿sí? Que van a ser pues, las espermatogonias. Y acá por fuera, pues estarían las células intersticiales de Leydig, ¿sí? Acá pues, un vaso sanguíneo. Entonces, esto sería lo que se vería microscópicamente en un testículo fetal. Entonces, no hay gran cantidad de estructuras más que la célula de Sertoli, los gonocitos, la célula de Leydig y por ahí a lo mejor encuentran algún vaso sanguíneo, que sería lo que tendrían que identificar histológicamente.
Cuando ya hablamos del testículo adulto, entonces ya identificamos diferentes estructuras. Decíamos que hacia la pared del túbulo seminífero estarían las espermatogonias, que son estas que vemos pegaditas al túbulo seminífero. Y conforme van creciendo, se van avanzando hacia la luz del túbulo. Entonces, este que vemos aquí de gran tamaño es un espermatocito primario. Y decíamos que prácticamente duplica el núcleo de las espermatogonias, si se dan cuenta, porque se van a dividir posteriormente por meiosis, dividiendo su material genético. Entonces, si lo vemos en un mayor aumento, bueno, aquí todos estos de aquí, que duplican el tamaño del núcleo, si se dan cuenta, son espermatocitos primarios. Y si se dan cuenta, por ahí hay algunos que ya se empiezan a dividir su material genético, algunos que ya están dividiéndose por meiosis. Aquí miren, todos estos que vemos aquí de gran tamaño son espermatocitos primarios. Nada más por el tamaño del núcleo, que es prácticamente lo duplica a las espermatogonias, podemos identificar que son estos. Y los que le siguen son espermatocitos secundarios. Si se dan cuenta, ya el núcleo vuelve a ser a la mitad del tamaño de los espermatocitos primarios. Entonces, estos de acá serían espermatocitos secundarios. Y nada más podríamos confundirnos entre estos y estos, que son muy parecidos, pero nada más por la localización en la cual se encuentran. Aquí no puede haber espermatocitos secundarios, porque decíamos que conforme van madurando, van avanzando hacia la luz del túbulo seminífero. Entonces, aunque este y este pudieran tener las características así visuales muy parecidas, pues no son iguales porque están hacia la luz del túbulo, entonces estos son espermatocitos secundarios. Si los vemos aquí, pegado, esto de aquí afuera serían las células de Leydig. Acá estarían pegaditos a la pared del túbulo, el túbulo seminífero que estaría acá. Este sería una espermatogonia, ¿sí? Estos de acá, este incluso se está dividiendo ya su material genético, era un espermatocito primario, ¿sí? Son de gran tamaño. Aquí este también es un espermatocito primario que está dividiéndose por meiosis. Y estos de acá ya serían espermatocitos secundarios, espermátides, y ya por acá ya empezamos a ver espermatozoides. Y decimos que esto, pues bueno, ¿Dónde dijo que estaba la célula de Lady? acá afuera de los túbulos seminíferos. Este sería un túbulo seminífero. A ver, este aquí, bueno, déjame pongo la pluma. Entonces, todo este sería un túbulo seminífero, ¿sí? Obviamente, pues bueno, se iría hacia acá y hacia acá, ¿no? Aquí ubicamos otro túbulo seminífero, ¿sí? Y este de acá es otro túbulo seminífero. Lo que está adentro, perdón, entre estos túbulos seminíferos, por fuera de los túbulos, son estas células que vemos aquí, que son las células intersticiales, que decimos que son inster, que significa entre, ¿sí? Entre los espacios. Entonces, por eso se llaman células intersticiales. O, bueno, en la espermatogénesis serían las células de Leydig. Entonces, todas estas son células de Leydig, ¿sí? Si nos, déjenme veo aquí. Sí, Sí, gracias. en este aumento, veríamos aquí igual, mira, aquí estaría, todo este sería un túbulo seminífero. Acá estaría otro túbulo seminífero. Acá otro túbulo seminífero. Hacia la pared, estos serían espermatogonias, espermatocitos primarios. Si se dan cuenta, el núcleo es pues prácticamente se duplica. Espermatocitos secundarios. Acá ya estaríamos viendo espermátides y pues muy probablemente estos que ya están como alargaditos sean espermatozoides, ¿no? Que están hacia la luz del túbulo. Y todas estas células que están por fuera de los túbulos son las células intersticiales, todas estas que vemos aquí, ¿sí? ¿Sí queda claro? Porque bueno, esto lo van a tener que identificar ahora que vean la parte de histología, pues van a tener que identificar justamente este tipo de células. Entonces, más o menos son como algunos tips para que ustedes las puedan identificar.
Entonces, hasta aquí, hasta espermatogénesis, ya. ¿Alguna duda o pregunta? De una vez antes de pasar a ovogénesis. Chicas, chicos, preguntas, Por mi parte, no. ¿no? ¿Alguien? No, ¿No? profe, no. Bueno, pues de todas maneras, si van saliendo preguntas, pues vamos aclarándolas, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo siguiente sería pasar a la ovogénesis. La ovogénesis, que sería el homólogo a la espermatogénesis, pero en este caso en la mujer. Entonces, bueno, esta se va a llevar a cabo en el ovario, que es la gónada femenina, y va a ser la principal productora de hormonas sexuales. Decíamos que la principal hormona son los estrógenos. Estos estrógenos que provienen finalmente de andrógenos, que son prácticamente la estructura que tiene la testosterona. Y bueno, van a ser en estos ovarios, es donde además pues, se van a llevar las ovulaciones. Son estructuras pares con forma de almendra, obviamente duplican su tamaño. Y bueno, son de color blanco rosada, situadas a ambos lados del útero. Ahorita vemos un esquema. Ya lo que mencioné son los homólogos a los testículos masculinos. En este caso, estos ovarios van a producir estrógenos y la otra hormona que producen es la progesterona, que como su nombre lo dice es progestacional, ¿sí? Entonces, inicialmente prepara el útero por si hay una fecundación, el cigoto puede implantarse dentro del útero y si no hay fecundación, pues bueno, inicia nuevamente el ciclo menstrual. Entonces, por eso es que es importante. Y bueno, estas hormonas, estrógenos y progesterona, van a estar involucrados en el mantenimiento de los cambios físicos de la pubertad, las características sexuales secundarias, ¿sí? La maduración del endometrio, que es el recubrimiento interno del útero, ¿sí? Y lo que mencionaba, a la espera de una posible implantación de un óvulo fecundado. Si no hay fecundación, pues bueno, se reinicia el ciclo menstrual, dando origen, pues bueno, a estos ciclos de cada 28 días. Vemos que igual están reguladas por un eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso hipotálamo, hipófisis, ovario, y pues bueno, esto va a mantener el ciclo menstrual, que lo vamos a ver más adelante. Vemos que ya dijimos que en los ovarios va a llevarse a cabo dos procesos. Uno que es la ovogénesis, que como su nombre lo dice, es la producción de los óvulos, ¿sí? En este caso de los ovocitos. En el caso de la espermatogénesis, recuerden que era la espermatogonia, aquí va a ser la ovogonia, ¿sí? Entonces la ovogonia, que se va a dividir posteriormente, igual va a tener una fase de proliferación, una fase meiótica y una fase de diferenciación, que ahorita los vamos a ver, pero entonces estaríamos hablando del proceso de ovogénesis, que es donde se producen los óvulos, pero también de un proceso llamado foliculogénesis. Y en la foliculogénesis hablamos de las estructuras que van a rodear al óvulo y que van a estar involucradas en la producción de estrógenos. Recuerden que en el caso del testículo, pues estaba la célula de Leydig y la célula de Sertoli, precisamente para que se llevara a cabo la espermatogénesis. Acá van a estar también involucrados dos tipos celulares, que es la célula de la célula de la granulosa y las células de la teca, justamente para la producción de estrógenos y para el crecimiento folicular. Por eso hablamos de ovogénesis y foliculogénesis. Entonces ahorita hablamos un poquito más de eso. Y bueno, decíamos que estos estrógenos tienen que ver con el desarrollo de los órganos reproductores para la maduración de estos y con la aparición de las características sexuales secundarias. En este caso, pues distribución de la grasa,
amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas, vello púbico y axilar, etcétera. Y bueno, la progesterona que decíamos que también es importante dentro de las hormonas que producen los ovarios. En este caso, la progesterona, que decíamos que va a preparar al útero, ¿sí? Para, en el caso de que haya una fecundación, se dé el mantenimiento del embarazo, ¿sí? Y vemos que también va a actuar junto con estrógenos para favorecer el crecimiento y la elasticidad de la vagina. Se dice que, bueno, estas hormonas pues tienen efectos de tipo mitogénico, principalmente los estrógenos, y debido a esto pues favorecen el crecimiento. Ahorita vemos un poco más de eso. Y bueno, vemos que los ovarios también van a elaborar una hormona llamada relaxina. Recuerden, esta relaxina y la oxitocina, que tienen que ver en el momento del parto con la relajación de los ligamentos de la pelvis y del cuello uterino para que pueda darse el alumbramiento o el proceso del parto. Y entonces, retomando un poco de las características anatómicas o de las estructuras anatómicas que veríamos en el tracto reproductor femenino, pues como principales estructuras estarían los ovarios, ¿sí? Dentro de los ovarios están los ovocitos, que decíamos que se lleva a cabo aquí la ovogénesis. Y también van a estar formados por folículos, que ahorita vemos un poco de las características de estos ovocitos y de los folículos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí va a estar formado, estos ovocitos y folículos forman parte del parénquima ovárico. Y decíamos que el parénquima es la parte funcional del órgano. Hablábamos del parénquima testicular, pues bueno, hablábamos del túbulo seminífero y obviamente de la célula de Leydig y bueno, toda la parte funcional. Cuando hablamos del parénquima ovárico, hablamos justamente de las células funcionales del ovario, el ovocito y los folículos. Después estaríamos viendo estas estructuras que ya forman parte de las trompas de falopio, ¿sí? Entonces, las trompas de falopio y estas como digitaciones, estos dedos que vemos aquí de la trompa de falopio que se llaman fimbrias. Estas fimbrias, su función son como vellosidades que lo que hacen es atrapar al ovocito, al óvulo, cuando se lleva a cabo la ovulación, atrapa al ovocito, ¿sí? Y lo lleva al interior de la trompa de falopio. Esto para que, bueno, el óvulo pues no quede afuera del tracto reproductor. Entonces lo atrapa y lo lleva al interior. Y aquí en esta parte donde está más ancho se le denomina el ámpula o ampolla de la trompa de falopio. Y ahí es donde se lleva a cabo la fecundación. Entonces los espermatozoides tienen que llegar hasta esa ámpula para que ahí encuentre al óvulo y ahí se lleve a cabo la fecundación. Obviamente, pues muchos espermatozoides quedan atrapados en estos pliegues, en estas criptas que se ven aquí a nivel del cérvix. Solo unos pocos pueden pasar por el cuello del cérvix, llegar al útero y bueno, algunos otros se van hacia la trompa de falopio donde no hubo ovulación. Entonces, solo una pequeña cantidad de espermatozoides llegan al ámpula y fecundan a ese óvulo. Entonces se fecunda y bueno, finalmente ya lo vamos a ver en fecundación, va a pasar desde la fecundación hasta la llegada al útero aproximadamente 6 a 7 días, donde se va a implantar y bueno, de ahí va a proseguir la gestación. Entonces, bueno, aquí vemos la trompa de falopio, todo esto que sería el útero, ¿sí? El útero. Aquí estaría ubicado el cérvix, ¿sí? Bueno, el cérvix. Luego aquí estaría la parte de esta estructura que sería la vagina. Y por fuera estaría la vulva, que son los órganos sexuales externos en el caso de la mujer. Los labios mayores, menores, clítoris, etc. Entonces, estos serían las estructuras del tracto reproductor femenino. Y me falta, decíamos, cuando veíamos la definición de los ovarios, decíamos que son
dos órganos en forma de almendra que se encuentran ubicados a los lados del útero, ¿sí? Y se encuentran ubicados aquí o fijados a los lados del útero por este ligamento que vemos aquí. Este ligamento que se llama el ligamento ovárico, ¿sí? Es un ligamento que, como aquí dice, une al ovario con el útero. Entonces aquí estaría el ligamento ovárico y permite su fijación y que, bueno, los ovarios no estén ahí moviéndose por todos lados. Entonces, esta estructura también es importante porque la van a identificar ahora que hagan ustedes la disección del tracto reproductor de, no sé si vayan a conseguir de vaca o de cerdita, pues bueno, van a ver estas estructuras. Recuerden que hay diferencias y esas diferencias las tienen que identificar, aunque el curso es morfología humana, ustedes están trabajando con órganos o material biológico de especies animales. Entonces, como en el caso del testículo, que bueno, pues prácticamente no hay diferencias en el testículo bueno, en cuanto a tamaño sí, pero en cuanto a las células que van a identificar o estructuras anatómicas, no hay diferencias entre los testículos del hombre con el testículo de la vaca, del toro o del cerdo. Sin embargo, aquí, en el caso de la mujer, sí hay diferencias, porque digamos, en el caso de la cerdita, estas que son las trompas de falopio se le denominan trompas uterinas. ¿Y por qué se llaman trompas uterinas? Porque en el caso de las cerditas no tienen solo una cría, como en el caso del humano que solo tiene un bebé, ¿no? Bueno, a diferencia de, bueno, partos gemelares o otro tipo, pero lo normal sería que solo tuvieran un bebé. En el caso de estas especies, se llaman especies politocas, que significa que tienen muchas crías. Las monotocas serían una sola cría. Pues entonces se distribuyen los embriones a lo largo de las trompas. Por eso se llaman, ya no es trompa de falopio, sino trompas uterinas. Las trompas funcionan como útero. Y es importante porque ustedes pues tienen que hacer en el reporte las diferencias que hay con respecto al tracto reproductor femenino, ¿sí? Entonces, no, en ese aspecto, las estructuras, aunque son muy parecidas, igual tienen una vagina, un cervix o un útero, y las trompas uterinas, igual las fimbrias y todo eso, pues sí hay diferencias, ¿no? Porque, bueno, en este caso, el bebé o el embrión se va a implantar en el útero. En el caso de estas especies que tienen más de una cría, pues se van a distribuir a lo largo de las trompas uterinas. ¿Ok? Entonces sí hay que hacer énfasis en esas cuestiones porque decíamos que aquí vamos a ver mucho de anatomía comparada, ¿no? Y bueno, pues lo principal es que lo relacionen con la anatomía humana. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ok, entonces, bueno, vamos a ver, entonces, en el sí, caso, si alguien me va a preguntar algo, ¿no? Bueno, en el caso del ovario, vamos a ver que hay un tejido intersticial, ¿sí? En este caso, ese tejido intersticial es, digamos que no es un tejido como en el caso del testículo, que eran las células intersticiales o de Leydig. Acá, pues no, prácticamente es tejido glandular, que pues bueno, tienen ciertas secreciones y bueno, mantienen ahí un ambiente idóneo al ovario, pero la parte funcional como tal, ay, perdón, se me cayó los audífonos. La parte funcional como tal va a estar dada justamente en los folículos ováricos. En estos folículos van a estar ubicados los ovocitos, ¿sí? Que serían, hablamos de ovocitos por las diferentes divisiones que van a tener estos, y de dos tipos celulares, las células de la granulosa y las células de la teca. En conjunto, todo esto, ovocitos, célula de la teca y célula de la granulosa, van a formar el folículo. Y ahorita vamos a ver la parte de foliculogénesis. Obviamente estos ovocitos provienen de una célula germinal primordial que pues, por mitosis se multiplicó dando origen a las ovogonias, que son células diploides, y después a los ovocitos primarios y así sucesivamente.
Entonces los ovocitos, que pues bueno, son las células con las cuales pues bueno, va a interactuar el espermatozoide para que se lleve a cabo la fecundación. Y aquí es importante porque pues justamente la interacción células de la teca, células de la granulosa, se van a convertir los andrógenos, que son hormonas masculinas, a estrógenos, que son hormonas femeninas. Y es importante mencionar todo esto porque, pues justamente, en el caso del hombre, recuerden que la espermatogénesis inicia en la pubertad y pues prácticamente continúa hasta la muerte, ¿no? Aunque se habla por ahí de repente en algunos casos que sucede andropausia, que son disminuciones de andrógenos, en este caso de testosterona, y con eso, pues bueno, se ve disminuida la cantidad de espermatozoides, pero normalmente y en general va desde la pubertad hasta la muerte del hombre. En el caso de la mujer, la ovogénesis empieza desde el periodo fetal, empieza a haber crecimiento de folículos, en la niñez empieza a haber crecimiento de folículos, en la pubertad empieza a haber crecimiento de folículos, ahí sí ya empieza a haber un desarrollo mayor de esos folículos hasta la ovulación, que es cuando inician las ovulaciones, y esta termina en la menopausia, que es cuando se da la última ovulación, que es alrededor de los 45, 50 años, y de ahí ya no hay más ovulaciones. Entonces, hay que entender que en el caso de los folículos, están involucrados el ovocito, las células de la teca y las células de la granulosa, justamente para la producción de estrógenos. Pero, ¿qué sucede después en la menopausia, cuando se da la última ovulación? Pues si ya no hay folículos, si ya no hay óvulos, pues ya no hay esas células de la teca y células de la granulosa que van a estar transformando andrógenos a estrógenos. Y por eso es importante esas terapias de reemplazo en la menopausia a partir de estrógenos, porque esos estrógenos que, bueno, se administran de manera exógena en tabletas o en diferentes vías de administración, van a sustituir a los estrógenos producidos por los folículos ováricos. Entonces, por eso es que es importante pues mencionar esto, porque pues prácticamente a los 45, 50 años que se da la última ovulación, ya no hay esas células que transformen esos andrógenos a estrógenos. Y de ahí que luego hay ciertos cambios, digo, a nivel físico, en el caso de la mujer, si no se lleva a cabo esas terapias de reemplazo, ¿no? Por ahí de repente empieza a haber un poquito de crecimiento de vello, obviamente eh, mayor aumentan de peso, entonces sí hay que tomarlo en cuenta, puesto que son importantes estos estrógenos justamente para todos los procesos involucrados en la, pues fisiológicamente en la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco de esta ovogénesis. La ovogénesis, que bueno, ya dijimos, es el proceso que comienza con la división de la ovogonia y finaliza con la formación de un ovocito secundario. Al igual que la espermatogénesis, pues veíamos que hay la espermatogonia, espermatocito primario, secundario y bueno, el espermatozoide, ¿no? Al final. En este caso, va a terminar con la formación de un ovocito secundario y bueno, ahorita vemos un poco de cómo se lleva a cabo toda esta parte de ovogénesis. La localización y tiempo. La localización, pues ya dijimos, va a ocurrir en el ovario y en este caso va a comenzar durante la vida fetal. Al ratito lo mando. Entonces, en el caso de la mujer, lo que mencioné hace un rato, a diferencia de en el hombre que comienza en la pubertad, en el caso de la mujer va a comenzar durante la vida fetal y ahí se va a restar 2 veces. No vamos a profundizar tanto en los estadios de la mitosis y la meiosis, pero se sabe que en una etapa llamada el estadio de diploteno de la profase 1 de la meiosis,
se va a restar ese crecimiento o ese desarrollo del ovocito. Y en la metafase 2 de la meiosis 2, que también ahorita más o menos lo mencionamos. Y este arresto puede estar dado desde, bueno, ya dijimos, desde la vida fetal hasta cuando inicia la primer menstruación, que es la menarquia, hasta los 45, 50 años, que es la menopausia, ¿no? Que es cuando se da la última ovulación. Entonces vemos que ahí puede quedar detenido y bueno, se desconocen los procesos por los cuales inicia el crecimiento un grupo de folículos y bueno, estos no llegan no se completa y bueno, mueren por un proceso llamado atresia folicular, que lo vemos ahorita en unas diapositivas más adelante. Entonces, igual aquí vemos que hay tres fases, una fase mitótica o proliferativa, en el cual aumenta el número de células, en este caso ovogonias, que son diploides. Luego una fase meiótica, en el que se divide el número de cromosomas, y que esto nos da la diversidad genética, es cuando pasa de una célula diploide, que es el ovocito primario, a ovocito secundario. Y la fase de diferenciación, aquí se dice que ocurre durante el arresto en la profase 1 que hablábamos aquí. Es una fase en la que se detiene el crecimiento y ya no continúa ese crecimiento. Si lo vemos aquí en este esquema, veríamos la célula germinal primordial en esta primera etapa que es proliferativa, que va a dar origen a varias generaciones de ovogonias, ¿sí? Luego aquí estaríamos viendo la diferenciación y entrada de la meiosis, entre las cuales se da esta división de esta ovogonia en dos ovocitos primarios, ¿sí? Y aquí se da el primer arresto meiótico. Y después este ovocito primario se va a dividir en dos células, ¿sí? Dando origen al ovocito secundario. Y una característica que tiene esta división meiótica es que solo una de las células se queda con todo el citoplasma, tiene un núcleo con 23 cromosomas, 22 autosómicos y uno sexual. Este también, pero solo una célula se queda con todo el citoplasma o citosol y la otra se queda prácticamente solo con el núcleo y algunas estructuras celulares, pero todo el citoplasma lo jala una sola célula. Entonces a esto se le llama primer cuerpo polar. Entonces, ovocito secundario y primer cuerpo polar. Y si se da la fertilización, se da la segunda división meiótica, en la cual se da el óvulo maduro y el segundo cuerpo, o la liberación del segundo cuerpo polar. Esto solo si se da la fecundación. Si no, quedaría aquí como ovocito secundario y bueno, sigue viajando a lo largo del tracto reproductor. Aquí lo veríamos en este esquema, que era muy parecido al esquema de la espermatogénesis, en el cual vemos que se lleva a cabo, decíamos, localización en el ovario, se lleva a cabo esta ovogénesis. Aquí se va a ver una primera fase que es proliferativa, dando origen a las ovogonias. Estas ovogonias se dividen en dos, dando origen a los ovocitos primarios. Recuerden que igual que en la espermatogénesis, el ovocito primario y el espermatocito primario son células diploides. Ovocito primario. Se da la primera división meiótica, dando origen al ovocito secundario y el primer cuerpo, la liberación del primer cuerpo polar. Decíamos que tiene las mismas características, ¿sí? Aquí se dividieron la cantidad de cromosomas de una célula diploide, que son 46 cromosomas, dando origen a dos células con 23 cromosomas cada una, pero una se queda con todo el material celular, citoplasma y todas las demás estructuras, la otra se queda con sus cromosomas y con sus 23 cromosomas, y bueno, las estructuras celulares, pero una se jala todo el citoplasma. Entonces, esto es a lo que se le llama cuerpo polar y un ovocito secundario. Y decíamos que si se da la fecundación, entonces se da la segunda división meiótica, dando origen al óvulo maduro, a la liberación del segundo cuerpo polar, que así es como lo mencionan en los libros,
Y ya no hablan de la división, de la segunda división meiótica del cuerpo polar, pero este cuerpo polar, primer cuerpo polar, también se divide, dando origen 3 cuerpos polares y un óvulo maduro. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Los cuerpos polares tienen alguna función? No, se reabsorben, prácticamente se Ok. reabsorben. O sea, finalmente la célula con la que va a interactuar el espermatozoide va a ser el ovocito secundario. Por ahí voy a tratar de la siguiente clase, subir un video donde se ve donde penetra el espermatozoide, y al penetrar el espermatozoide al ovocito secundario, en automático se inicia la segunda división meiótica, o sea, es muy rápido. Se da la segunda liberación, la liberación del segundo cuerpo polar, pero aquí ya quedaría el óvulo fecundado prácticamente, ¿no? Entonces el óvulo fecundado, que ya después va a ser el cigoto, y los 3 cuerpos polares, que estos son absorbidos prácticamente. Si no se da esa segunda división meiótica, entonces viaja el ovocito secundario con su cuerpo polar y ya es absorbido ahí en el cuerpo del útero, o es arrojado hacia el exterior cuando viene el sangrado de la menstruación, ¿sí? Entonces no Sí. tiene ninguna función, y bueno, pues no, digamos que sería una célula que tendría toda la capacidad de fecundarse, puesto que tienen todos los 23 cromosomas, pero al carecer del citoplasma y todas estas estructuras que son importantes para el mantenimiento y crecimiento de la célula, pues bueno, no se puede fecundar, ¿no? La que se fecunda es el óvulo, el ovocito secundario. Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? No. Bueno, entonces la maduración meiótica, ya dijimos, ¿no? Prácticamente vemos que el ovocito es arrestado en este estadio de diploteno de esta fase 1 de la meiosis, y se reasume, ¿sí? Y progresa hasta la metafase 2, que son estas dos fases en la cual se detiene el crecimiento. Puede ser en esta o en esta. Y bueno, decíamos que independientemente de la fase en la que se detiene, pues puede ser desde la vida fetal hasta la pubertad, o hasta la última menstruación, hasta la última ovulación, que es en la menopausia. Entonces, prácticamente ahí puede permanecer arrestado. Cuando se llama o lo leen en los libros como arrestado, se refiere a que se detiene el crecimiento, ¿no? No hay mayor crecimiento y bueno, de repente inicia el crecimiento. Y después la maduración meiótica, que aquí va a ocurrir en 2 condiciones. Aquí lo vemos que dice que en folículos antrales. Ahorita vamos a ver las estructuras del folículo, pero hay una estructura que se forma un espacio que se forma dentro del folículo, que se le llama antro folicular, y ahí tiene un líquido folicular que está rico de hormonas, enzimas, toda una serie de sustancias que van a favorecer el crecimiento del folículo. Entonces, justamente cuando está la aparición de este antro folicular y su líquido folicular, es cuando tiene receptores a las gonadotropinas LH y FSH. Antes de eso, no hay receptores a LH y FSH, sino hasta que son folículos antrales. Y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, se dice que in vitro pueden ocurrir espontáneamente en ovocitos que son recuperados desde folículos. Esto, pues bueno, no nos vamos a meter tanto en esto, pero vemos que esta maduración meiótica principalmente va a ocurrir esta estimulación de esos folículos antrales. Entonces, hasta aquí, bueno, ya hablábamos de ovogénesis, ¿no? Ovogénesis, que va desde la ovogonia hasta el óvulo maduro, si es que se lleva a cabo la fecundación. Si no hay fecundación, entonces quedaría como ovocito secundario y su cuerpo polar, y bueno, después es reabsorbido el ovocito secundario y su cuerpo polar en el útero, ¿sí? Si hay fecundación, entonces se reasume la segunda división meiótica,
dando origen al óvulo maduro y a la formación del segundo cuerpo polar. Aunque decimos que en los libros no se habla tanto de la división celular del primer cuerpo polar, pero también se divide. Entonces, esa era la primera parte, que era la ovogénesis. Nos faltaría la parte de la foliculogénesis, que sería el desarrollo folicular, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunas características. Vamos a ver que hay folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios y folículos preovulatorios o folículos de Graf. Así serían los 4 tipos de folículos que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo de Graf o folículo preovulatorio, ¿sí? Las características que tienen estos. En el caso de los folículos primordiales está el ovocito rodeado de una capa de células somáticas, que son las que van a ser las células de la granulosa, ¿sí? Entonces el ovocito y una capa de células de la granulosa, o llamadas células mesenquimales, ¿sí? Que son las futuras células de la granulosa. Recuerden, mesenquimal, que son las células que van a dar como soporte, y el parénquima, pues la parte funcional, que en este caso es el ovocito. Entonces, esto sería la característica que tiene el folículo primordial. El folículo primario, el ovocito, rodeado de una capa de células de la granulosa, que ahorita menciono las diferencias, porque podríamos decir, bueno, pues si este folículo primordial está el ovocito rodeado de una capa de células de la granulosa, ¿cuál sería la diferencia del folículo primario? Ahorita lo vemos. Entonces, el folículo primario está el ovocito, puede tener una o más capas de células de la granulosa e incluso células de la teca, que se llaman de la teca, pues son células alargadas, teca interna y teca externa, los que están más lejanos. Sin embargo, todos los folículos que veamos con estas características, pero que no tienen una cavidad, son folículos primarios. Por eso se llaman preantrales. A esta cavidad se le va a denominar antrofolicular, ¿sí? Entonces, puede tener o una capa o varias de células de la granulosa e incluso teca, pero no hay esa cavidad que es el antrofolicular. Después vendrían los folículos secundarios. Esos sí ya son folículos antrales. Entonces, se da la formación de esta cavidad y dentro de esta cavidad hay un líquido folicular, ¿ok? Y después ya esos folículos o estos folículos secundarios continúan su desarrollo y solo el folículo de mayor tamaño, el folículo dominante, continúa su crecimiento y los demás folículos van a morir. Digamos que en cada ciclo menstrual se van reclutando un número determinado de folículos. Es decir, inician su crecimiento 6, pueden ser 7, 10 folículos que inician el crecimiento, pero solo el de mayor tamaño continúa su crecimiento hasta la ovulación y los otros 5 o 6 folículos, al no ser folículos dominantes, mueren, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en estos reclutamientos foliculares, ¿sí? A lo largo de cada ciclo menstrual. Y bueno, de aquí que a veces en los tratamientos hormonales, a veces más de un folículo llega a la maduración, entonces puede que hayan 2 o 3 ovulaciones, y esto pues debido a un desequilibrio hormonal, que bueno, si quieren lo mencionamos más adelante cuando veamos la parte de fecundación, cuando vemos partos gemelares, trillizos, o bueno, gemelos homocigóticos, disigóticos, eso lo retomamos si quieren cuando veamos fecundación. Pero bueno, ahorita lo importante es folículo secundario, está la aparición del antrofolicular y esos son folículos secundarios, pero solo el folículo dominante es el que se le va a denominar folículo preovulatorio o folículo de Graf, ¿sí? Ahorita en un
En una diapositiva les muestro cómo está eso, o las características que tienen esos folículos de Graf con respecto a los folículos secundarios. Aquí vemos que hay una fase preantral, ¿sí? Estos que son preantrales, que más o menos lleva alrededor de 85 días en este crecimiento preantral de estos folículos que inician el crecimiento. La fase antral, que es la fase de formación de esta cavidad, lleva alrededor de 8 a 12 días. La fase preovulatoria, ya en el folículo dominante, más o menos lleva 37 horas, es decir, 37 horas antes de la ovulación hay un pico de liberación de LH, que es el que va a favorecer el rompimiento de este folículo para que se dé o se lleve a cabo la ovulación. Y la fase lútea, después de la ovulación, prácticamente quedan estas células de la granulosa y células de la teca, tiene receptores ALH, se lleva a cabo la luteinización de ese folículo y esta luteinización pues se llama luteinización precisamente por la hormona luteinizante y va a estar produciendo progesterona por alrededor de 12 a 15 días. Por eso hablamos de dos fases en el ciclo menstrual, una fase proliferativa en la cual crecen los folículos y una fase secretora, en este caso de secreción de hormonas para preparar al útero en un ambiente ideal. Y si se dan cuenta, pues más o menos va de 12 a 15 días. Digamos que la mitad es de crecimiento folicular, por eso es que desde que inicia la menstruación hasta los 14 días, más o menos, es cuando se da la ovulación, hablamos de 14 días, y la otra fase, que es la fase la fase secretora, llevaría otros 14 días aproximadamente, que es por eso es el ciclo menstrual, en general lo denominan de alrededor de 28 días. Y aquí es donde, bueno, en la siguiente clase vamos a abordar la parte del ciclo menstrual, pero sí me interesa que veamos esta parte de la foliculogénesis. Mencionaba hace un rato estos folículos, ¿no? La diferencia entre este folículo primordial de este folículo primario, que al final de cuentas es el ovocito con una capa de células de granulosa. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia está en el tamaño del ovocito. El ovocito en un folículo primordial mide aproximadamente 20 micras. Decíamos que una micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces, 20 micras, pues bueno, ya esto, por eso es que pues solo podemos apreciar al microscopio. Y las células somáticas o células de la granulosa, que lo vemos aquí. Déjenme mover esto para acá. ¿Sí? Entonces, en total, todo el folículo primordial más o menos mide 50 micras. En el folículo primario, el crecimiento del ovocito ya es prácticamente es 4 veces su tamaño, 80 micras. Entonces ya aquí ya podemos diferenciar entre, aunque este tuviera solo una capa de células de la granulosa, al medir el ovocito 4 veces su tamaño, estaríamos diferenciando de un folículo primordial a un folículo primario. El folículo primario, que decíamos que puede tener una capa de células o varias capas de células de la granulosa e incluso tener células de la teca. Y si se dan cuenta, el tamaño son 200 micras, entonces la diferencia pues es bastante grande, de 50 a 200 micras, 4 veces su tamaño incluso. En el folículo secundario, aquí es importante mencionar que a partir del folículo primario, el ovocito ya no va a crecer. En algunos libros incluso lo manejan hasta 120 micras el tamaño del ovocito en su tamaño final. Entonces, en este esquema, bueno, lo manejan en 80 micras, pero en algunos libros lo manejan de 60 a 120 micras. Lo que sí es importante es ver que el ovocito, independientemente del ovario en el que se esté desarrollando, pues ya no va a cambiar el tamaño desde el folículo primario, secundario o terciario, no va a cambiar, va a ser el mismo tamaño. Aquí, pues bueno, 80 micras, 80 micras, 80 micras. Lo que sí va a variar es el tamaño del folículo, ¿sí? En los folículos antrales o secundarios, ya vemos la aparición del antro folicular, células de la granulosa,
células de la teca por fuera y el tamaño es de 50 micras. Y no lo mencioné en la diapositiva pasada, pero las estructuras del folículo, pero lo voy a mencionar aquí en esta imagen. Entonces, aquí veríamos en un folículo de Graf o folículo preovulatorio, la diferencia, pues bueno, con el folículo secundario, pues va desde 500 micras que medía el folículo secundario a un folículo de Graf que ya incluso llega a medir hasta 20 milímetros de tamaño. Entonces, la diferencia, aquí es donde se ve la gran diferencia entre un folículo secundario y un folículo preovulatorio. ¿Cuáles son las estructuras que ustedes van a observar en un folículo, sea cual sea el tamaño o la clasificación? Pues bueno, van a ver ustedes el ovocito y el núcleo del ovocito. Recuerden que en el núcleo, ahí va la información genética, ahí va todos los cromosomas, ¿no? Los 23 cromosomas, perdón, porque son células haploides. Entonces aquí van 23 cromosomas en el núcleo y bueno, por fuera el citoplasma y todas las estructuras celulares. Entonces, este es el ovocito. Y esta capa que vemos aquí, esta membrana que vemos aquí que rodea el ovocito, su membrana celular se le denomina zona pelúcida. Aquí lo vemos, zona pelúcida. Entonces aquí igual tenemos al ovocito, su núcleo, la zona pelúcida, ¿sí? Por fuera de la zona pelúcida van a estar las células de la granulosa. Todas estas son células de la granulosa y van a ver que son células redonditas. Entonces son células redondas que van a rodear al ovocito. Sin embargo, ya en estos folículos, desde el folículo secundario, bueno, principalmente en el folículo preovulatorio, estas células de la granulosa van a tener un nombre, aunque son células de la granulosa, se les va a denominar células de la corona radiada o cúmulos óforos o células del cúmulos óforos. En algunos libros lo encuentran como las células del cúmulus o en algunos libros como la corona radiada, ¿sí? Y estas células son las que van a acompañar al ovocito, o en este caso al ovocito, en la ovulación. Entonces se rompe el óvulo, sale el ovocito, se rompe el folículo en la ovulación y sale expulsado el ovocito rodeado con estas células de la corona radiada o cúmulos óforos, ¿sí? Que son la primer barrera que tienen que atravesar los espermatozoides, llegan los espermatozoides y la primer barrera que tienen que atravesar son todas estas células de la corona radiada para poder llegar a la membrana del ovocito, que era lo que mencionaba hace un rato, ¿no? En cuanto a la estructura del espermatozoide. Entonces, primero llegan los espermatozoides y tienen que atravesar esas células de la corona radiada para llegar a la zona pelúcida del ovocito. Y aquí es donde entraría en acción el acrosoma y sus enzimas para fusionarse el espermatozoide con la zona pelúcida y poder penetrar al ovocito. Esto ya lo vemos con detalle en las siguientes clases, pero sí mencionar que está el ovocito rodeado por estas células de granulosa llamadas corona radiada o cúmulos óforos. Después aquí vemos estas Profe, una células. pregunta. Sí, dime. La zona pelúcida, ¿de qué dijo que estaba conformada? Bueno, eso lo vemos si quieres en las siguientes clases, pero hay proteínas como la ZP1, la ZP2 y ZP3 que tienen que ver con, bueno, digo, ahorita lo menciono, con la especificidad entre especies, es decir, que solo reconocen espermatozoides que provienen de la misma especie, por eso es que no se pueden fecundar óvulos de diferentes especies. Entonces está conformada, pues obviamente, por estas lipoproteínas, la bicapa lipídica de todas las membranas celulares, pero si quieres, bueno, eso lo voy a mencionar ya ahora que veamos justamente pues ya la fecundación, porque es donde va a interactuar el espermatozoide, el acrosoma del espermatozoide con la zona pelúcida, va a haber ese reconocimiento de estas proteínas ZP1, bueno, ZP, que viene de zona pelúcida 1, 2 y 3, que tienen que ver con el reconocimiento de la especie,
Y obviamente, pues bueno, aquí es donde se hace fusogénico con el espermatozoide. ¿Sí contesto tu pregunta? Bueno, sí, profe, como que tenía esa duda, pero está bien, Sí, gracias. pero de todas maneras lo vamos a ver cuando veamos, cuando veamos fecundación, ahí es donde vemos, pues, esta importancia de la zona pelúcida, principalmente en esto, y después en las reacciones que ocurren, pues justamente para evitar que más de un espermatozoide fecunda a ese óvulo. Entonces, para evitar lo que le llaman poliespermia, pero todo eso ya lo vemos más adelante. Ahorita me interesa que veamos las estructuras celulares porque pues es la primera parte que va a estar o va a ser importante en el proceso de ovulación. Ya en el proceso de fecundación ya veremos la importancia de esta zona pelúcida con el reconocimiento de los espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, todas estas son células de la granulosa. Esta de aquí, esta membrana que divide células de la granulosa de células de la teca, se llama membrana basal, ¿sí? Después, estas de aquí son las células de la teca interna, porque están pegadas prácticamente a la membrana basal, y las células de la teca externa. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? ¿No? Entonces son las estructuras que vamos a ver y que bueno, aquí vamos a encontrar los receptores justamente a LH y a FSH en estas células de la granulosa y células de la teca, que bueno, lo vamos a abordar ya en la parte, bueno, más adelante, cuando veamos la parte del crecimiento folicular. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no? Folículo primordial, folículo primario. Bueno, antes estaría el folículo primordial, folículo primario. Ya vimos la diferencia que hay entre el tamaño del folículo primordial con el folículo primario. Prácticamente cuadruplica el tamaño del folículo primario. Luego el folículo secundario, que es la aparición, que tiene la aparición del antro folicular, y el folículo de Graf o folículo terciario. Si se dan cuenta, pues bueno, en estos casos el ovocito pues sigue siendo del mismo tamaño, aunque el tamaño ya del folículo pues sí ahí es donde vemos las diferencias. Déjenme veo, bueno, sí, esta sí me da tiempo todavía de verlo. Ya vimos, ¿no? El desarrollo y maduración durante la vida fetal y neonatal. Durante esta vida fetal y neonatal, es decir, después del nacimiento, vemos que hay crecimiento de pocos folículos primordiales que reasumen su desarrollo esporádicamente. Entonces, por eso es que decimos que en el caso de la mujer, desde la vida fetal, hay crecimiento de folículos. Inician reasumen su desarrollo y pues prácticamente es incompleto y mueren esos folículos por un proceso llamado atresia folicular, que también lo mencionamos más adelante. Ya en la pubertad es cuando ya estos grupos de folículos ya se reclutan de manera regular, empieza el crecimiento de un grupo de folículos, a eso me refiero con un pool de folículos, inician su crecimiento, inician su desarrollo, ¿sí? Pero solo uno es el que va a llegar a la ovulación, que es el folículo dominante, ¿sí? Entonces, hay un grupo de folículos que inician su desarrollo de manera regular, cada 28 días, bueno, es cuando se llevan a cabo las ovulaciones. Y aquí vemos que la transición de primordial a preantral, que era el folículo primordial y primario, vemos que hay un aumento en el diámetro del folículo, ya vimos que va desde 20 hasta 500 micras. Hay un aumento en el diámetro del ovocito, en el cual, pues bueno, vemos que prácticamente el cambio es bien notorio. Aquí, bueno, maneja de 60 a 120 micras, tamaño final. Y hay una síntesis, obviamente, de RNA, de proteínas, etcétera, que son esenciales para la maduración del ovocito y, pues bueno, obviamente en el embrión temprano. Y aquí vemos que hay una comunicación bidireccional entre el ovocito y las células de la granulosa, justamente pues para llevar a cabo ahí la comunicación y el crecimiento del folículo. Luego la transición de primario a secundario, es decir, de preantral a antral, vemos que hay proliferación de células de la granulosa, hay aparición de líquido viscoso, en este caso dentro del antro folicular, producido en este caso por las células de la granulosa, y la formación de ese antro folicular, ¿sí?
Entonces, por eso es que aquí es donde están el desarrollo y la maduración. Aquí, pues bueno, veríamos un poco desde el crecimiento, la ovogonia, ¿sí? La primera división, obviamente el ovocito primario, luego la primera división meiótica, luego si se lleva a cabo la fertilización, se da la segunda división meiótica, y pues obviamente aquí vemos los cuerpos polares, ¿no? Que sería la liberación del segundo cuerpo polar, que lo vemos más adelante. Aquí, ya para terminar, ya es esta primera parte, vemos que el papel de las hormonas en la ovogénesis. Y aquí es donde entra esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que algunos folículos primordiales comienzan a desarrollarse como folículos preantrales? Y es lo que les mencionaba, hasta la actualidad todavía se desconoce cuáles son los procesos por el cual es que unos pocos folículos primordiales inician su crecimiento y mueren, ¿no? Entonces, hasta la fecha todavía no se comprende del todo cómo es que ocurre esto, pero se cree que tiene más bien la participación, sobre todo de estos factores de crecimiento, el factor de crecimiento epidermal y algunas citocinas, algunos otros factores, pero principalmente a factores de crecimiento, aunque hasta la fecha todavía no se comprende qué es lo que induce al desarrollo de estos folículos primordiales. Sin embargo, ya cuando son folículos antrales, ya está regulado por las gonadotropinas. Entonces, hasta antes del crecimiento, hasta antes de la formación del antro folicular, se desconoce qué es lo que induce el desarrollo o el crecimiento de estos grupos de folículos. Pero ya cuando se ha formado el antro folicular, ¿sí? Aquí ya vemos que tiene acción las gonadotropinas. Es cuando empieza a haber la aparición de receptores a FSH y a LH. Como su nombre lo dice, FSH es hormona folículo estimulante y lo que hace es estimular el crecimiento del folículo. Y la LH que decíamos que se va a tener importancia poco antes de la ovulación, ¿sí? Y también en el proceso de luteinización, que ya lo veremos la siguiente clase. Aquí vemos que FSH y LH tienen sus receptores foliculares y la importancia es justamente en la producción de estrógenos. Vemos que el receptor para FSH está en las células de la granulosa. Aquí es donde se lleva a cabo la aromatización de los andrógenos, que decimos que son hormonas masculinas. Entonces, la FSH se une a sus receptores en las células de la granulosa y gracias a esto liberan esta enzima, la aromatasa o P450 aromatasa, que transforma estos andrógenos a estrógenos. Estos andrógenos obviamente van a provenir de las células de la teca. Entonces vemos que el receptor de la LH está en las células de la teca, va a producir los andrógenos y estos andrógenos van a formar o van a ser los precursores de los estrógenos, que son la hormona femenina. Y bueno, vemos que estrógenos lo que hacen es estimular a las células de la granulosa a su proliferación y junto con la FSH van a estimular la aparición de los receptores ALH. Estos en las células de la teca, estos receptores en las células de la teca y también en las células de la granulosa después de la ovulación. Todo esto, pues bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que sí es importante es que si se dan cuenta, estrógenos lo que hacen es estimular la proliferación. Y de aquí que, bueno, estos tipos de hormonas se dice que tienen una función mitogénica, es decir, que estimulan la mitosis. Y por eso es que en muchos tipos de cáncer se dan como tratamiento antiestrógenos precisamente para detener un poco ese estímulo en la proliferación celular. Pero en este caso, en el folículo, lo que hacen estrógenos es estimular el desarrollo y crecimiento y proliferación de las células de la granulosa, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, igual vamos a ver el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, para justamente todos estos procesos, ya sea embarazo, menstruación, la formación del cuerpo lúteo y pues bueno, la aparición de los caracteres sexuales secundarios.
Entonces, hasta aquí lo dejamos porque ya creo que ya además ya es demasiada información, pero la siguiente clase, el día de mañana, retomamos a partir del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, y nos continuamos con toda esta parte de foliculogénesis. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana a las 8:30. Profe, Sí, dime. yo sí tengo una. Bueno, es que a lo que entendí, el folículo es como lo que contiene el ovocito, ¿no? Y ya va madurando dentro de él. Pero al momento, o sea, de que se hace la fecundación, ese folículo, o sea, el ovocito crece, no, según yo entendí que no crece, ¿no? No, ya llega, tiene su tamaño final, que decíamos que va desde 80 hasta 120 micras, y ese tamaño va a permanecer hasta la ovulación, hasta la fecundación. Ajá, entonces cuando el espermatozoide, o sea, pasa, ¿también pasa el folículo o el folículo se quita en alguna parte? O eso no entendí muy bien. No, cuando el espermatozoide, cuando se da la ovulación, se libera el ovocito, el ovocito, junto con las células que lo rodean, ¿sí? Entonces el espermatozoide o todos los espermatozoides trabajan en conjunto para primero digerir o eliminar esta primera barrera, que son las células de la granulosa, y después empezar a tratar de penetrar la zona pelúcida del ovocito. Este ya no crece, este tiene su tamaño final. En este caso, bueno, dice 80 micras, pero puede ser que tenga hasta 120 micras como tamaño final. Entonces, al momento de que entra el espermatozoide, solo lo que entra es el núcleo del espermatozoide. Recuerden que está formado por una cabeza y prácticamente toda la cabeza del espermatozoide es un núcleo, ¿no? Entonces, el acrosoma lo que hace es digerir esta zona pelúcida para que entre la cabeza del espermatozoide, y ahí lo que entra, digamos que lo que vemos aquí en mi puntero, es el núcleo del espermatozoide, se reasume la segunda meiosis, se libera el segundo cuerpo polar, y decíamos que más o menos tiene un proceso entre que se lleva la maduración. Aquí veíamos, no, acá, entre lo que sería la fase de maduración del espermatozoide, bueno, desde la fecundación perdón, desde que penetra el espermatozoide hasta la fecundación, pues pasan algunas horas, ¿no? Entonces, se da la liberación del segundo cuerpo polar, y aquí es donde, bueno, finalmente intercambia el material genético del núcleo del ovocito y del núcleo del espermatozoide para formar una célula diploide, pero este ovocito ya no crece, nada más aquí lo que pasa es el núcleo del espermatozoide. ¿Sí queda resuelta tu pregunta? Ajá, entonces, o sea, nada más está dentro del folículo en lo que madura y ya luego se libera. A ver, no te entiendo, Ajá, es que, bueno, el ovocito está dentro del folículo, ¿no? Ajá, Y ahí empieza a madurar. O comienza a crecer, sea, ajá, crece, en la foliculogénesis crece, ujú. pero digamos que crece hasta que cambia a folículo primario, y ahí ya no aumenta su crecimiento. Folículo primario, secundario, terciario, sigue siendo el mismo tamaño del ovocito. Lo que crece es el folículo. Ajá, sí, pero o sea, mi duda es si siempre se mantiene dentro del folículo No, o ya hay un momento que sale. en la ovulación es cuando es expulsado afuera del folículo. Ah, sí, era eso, o sea, si ya después, ya que está listo, se sale del Sí, folículo. así es, mira, si te das cuenta, aquí está el folículo, está el ovocito, están las células de la corona radiada, y en la ovulación explota el folículo, entonces solo sale el ovocito, obviamente con las células de la corona radiada, pero todas estas células de la granulosa, todas estas células de la teca se quedan en el ovario. Entonces solo se expulsa el ovocito con las células de la corona radiada, y estas son las que van a ser atrapadas, o este ovocito es el que va a ser atrapado después por la trompa de Falopio
por las fimbrias, ¿no? Que son estas digitaciones que veíamos, que es lo que van a atrapar al ovocito y llevarlo adentro ya de la trompa de falopio. Pero el folículo, bueno, todas las células quedan ahí en el ovario, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Ok. Bueno, de todas maneras, eso lo retomamos mañana. Entonces, pues nos vemos mañana a las 8:30 y pues bueno, que tengan buen día.